Hola amigos, así como dice el título de este video, en esta ocasión le toca un desbloqueo a un Motorola G6 o G6 Plus o Motorolas de ese año, de esa misma versión de Android, ya que métodos anteriores ya no funcionan porque siempre piden actualizar YouTube y no puedes ingresar por medio de Google Maps ni por otra cosa. Bueno, este método es sin la PC, ya que con la PC hay un método en el cual te abre el navegador directamente y ahí nos hace las cosas más fácil. Pues bueno, para todos aquellos que no cuentan con una PC, aún hay una manera de cómo saltarnos ese mensaje del YouTube actualizado o que lo necesitas actualizar. Totalmente gratis, aquí lo tenemos funcionando. Ponme en los comentarios en qué modelo te funcionó diferente al G6 para que nos ayudes a todos nosotros a saber en cuál nos va a funcionar. Ahora sí, vámonos a la introducción y después al procedimiento. Espero y te funcione. Recuerda, este es un método nuevo y gratuito. Y bueno amigos, ya estamos aquí con el teléfono bloqueado de antemano. Vamos a conectarlo primero que nada a una red Wi-Fi. Ya sabemos que está bloqueado porque arriba aparece un candadito que nos indica que la partición FRP pues está configurada con una cuenta. Primero que nada, vámonos a ponerle el Wi-Fi como te mencioné. Y una vez que termine te voy a mostrar el por qué el mensaje de YouTube aparece. Y ahorita lo vamos a eliminar. Ya lo conecté a la red Wi-Fi y te voy a poner en cámara rápida todo el procedimiento del cambiar el idioma chino, que la mayoría de nosotros ya no lo sabemos. Y si tú no te lo sabes, no te preocupes, solamente es una demostración. Más adelante en el video te voy a mostrar cómo se hace a detalle. Solamente te quiero mostrar que en este modelo sí me sale la opción que no me deja seguir porque pide actualizar el YouTube. Y mira, aquí claramente al momento de ponerle en el video me pide actualizar. No importa cuántas veces lo haga, me sale ese mensaje. Antes de continuar con el video te voy a hacer una aclaración. Si te sale este mensaje, lo primero que tienes que intentar antes que el método que vamos a realizar es poner el teléfono en modo recovery y realizarle un hard reset, un WP Data Factory Reset con las teclas de volumen abajo, meterlo en fast boot y realizar un borrado de fábrica desde el recovery. Te aseguro que la mayoría de estos dispositivos, la primera vez que tú conectas a un Wi-Fi e intentas el método cuando quieres ingresar a YouTube, te deja entrar una sola vez y de ahí te puedes aprovechar para eliminar la cuenta Google. Si ya borraste de fábrica muchas veces, ya hiciste hard reset varias veces y aún así nunca te deja entrar a YouTube, bueno, este video es para ti. Continúa viéndolo, pero primero que nada no sabes la cantidad de veces de teléfonos Motorola que al hacer un hard reset ya te dejan entrar al YouTube la primera vez que los enciendes. Así es que tómalo en cuenta y si no lo logras, pues continúa con este video. Ahora sí vamos a mostrarles el método correcto. Como ya sabes, una vez conectado al Wi-Fi nos vamos al idioma chino, como lo vimos en cámara rápida al principio del video, pero lo vamos a hacer un poco más lento para todos aquellos que no le entienden mucho a este tema y nunca han realizado un método de Motorola. Pero la mayoría de nosotros ya lo conocemos. Seleccionamos el idioma chino, que normalmente es el último, seleccionamos de esas opciones la primera. Y ya que el idioma cambió, le damos ahí en el icono del teléfono, hasta arriba en esa opción le damos doble vez y ahí buscamos el lapicito de la esquina de arriba. Si le seleccionamos eso, le damos en el signo de más y esperamos a que nos salga la lupa de arriba y la presionamos. Esto nos sacará el teclado en idioma chino, dejamos el mundito ahí presionado. Nos saldrá este siguiente cuadro y hay unas letras verdes o azules que nos salen en la parte de abajo y obviamente le vamos a dar en esas letras, le presionamos ahí y en el único botón grandote que sale en verde o azul en la parte de abajo le vamos a dar. Este es para agregar un teclado. Nos salen esas opciones y seleccionamos la primera. Una vez seleccionado esto, le damos en el único botón que sale ahí en verde o azul y una vez hecho esto, ya tenemos agregado un teclado en ese idioma. Le vamos a dar hacia atrás y hacia atrás de todo y volvemos a poner nuestro idioma que nosotros prefiramos. En este caso vamos a poner uno en español para que podamos continuar con el método un poquito más fluido. Una vez que cambiamos a nuestro idioma, vamos a hacer el mismo procedimiento ya más de emergencia, allá abajito. Volvemos a ponerle ahí donde dice emergencia doble vez. Buscamos el lapicito, volvemos a ponerle ahí en el signo de más que ahora dice agregar contactos. Nos debe de aparecer la lupa de ahí arriba, le volvemos a poner en esa lupa, nos abre el teclado y si todo lo hicimos bien nos seguirá apareciendo el idioma chino. Volvemos a dejar presionado el mundito, le vamos a poner en las letras verdes o azules de ahí abajo que dice configuración del teclado, ahora ya sabemos qué dice. Le vamos a dar en abajo donde dice agregar teclados, el único botón grandote y le vamos a seleccionar, aquí mucho ojo, seleccionamos cualquiera de los idiomas que tenga el símbolo de su lado derecho. Le vamos a dar en los tres puntitos, le vamos a poner en ayuda y comentarios. Esto nos abrirá el asistente o la asistencia. Aquí buscamos la opción que dice
Ahorita vamos a ver su título: controlar el dispositivo de Android, la función de accesibilidad con interruptores. Esto nos saca el video que conocemos ya todos. Y una vez que aparece el título lo vamos a abrir. Desgraciadamente nos abre otra vez esto, no te preocupes, ya que vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Nos vamos hacia atrás y aquí en asistencias vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir hacia atrás en las opciones de los idiomas, donde estaban los 3 puntos allá arriba, donde abrimos ayuda y comentarios. Le volvemos a poner en los 3 puntos y si nos metimos al video de YouTube, ahí aparece, nos va a volver a meter a esto. Le vamos a dar ahí arriba en la opción de compartir. Dentro de esta aparece la opción de mensajes y le vamos a dar en ella. Ahí aparece mensaje nuevo. Y aquí mucho ojo, el teclado sigue en esto, pero ahora en el mundito lo depresionamos rápido y ya nos va a cambiar el idioma. Le vamos a poner en 112, el número es importantísimo. Lo seleccionamos y nos aparece ahí arriba un icono de llamar. Le vamos a dar ahí. Inmediatamente nos va a habilitar la opción del teclado de llamadas. Dentro de este ya podemos digitar el siguiente código: asterisco gato 4636 gato asterisco gato, y al finalizar el asterisco nos va a mandar a esto que dice probando. Dentro de ahí le vamos a dar en estadísticas de uso, es la segunda opción. Y dentro de esta, fíjate muy bien, le vamos a dar hacia atrás, pero con la flecha de allá arriba, solamente en esa flecha. Y aquí ya no estamos dentro de los ajustes. Aquí lo único que vamos a realizar es lo siguiente. Primero que nada te voy a mostrar en acerca del teléfono, ahí donde dice sistema, el modelo que es y la versión. Dice Moto G6 y ahí vamos a ver la versión de Android. En este caso es versión Android 9 con seguridad de 1 de abril del 2020. Ponme en los comentarios en qué Android, en qué seguridad y en qué modelo te funciona este método. Nos va a ayudar un montón. Le vamos a dar hacia atrás y ahora sí vámonos a la opción de los ajustes en lo que viene siendo almacenamiento. Aquí hay dos maneras para los que me entienden un poquito más y saben más del tema. Nos metemos en almacenamiento y dentro de ella hay dos opciones para sacarlo. La primera es irnos a los archivos. Dentro de ella nos va a meter al explorador de archivos del teléfono, en donde vamos a poderle meter una micro SD con APK preparada para poderlo desbloquear, ya sea el administrador de cuentas Google, agregar una cuenta y de ahí continuar con el método. Ahí nos aparece el apartado de la micro SD, pero si no quieres hacerlo, buscas esta opción que dice apps de películas y TV, te metes dentro de ella, si no tienes micro SD, y te vas a ir a buscar la opción de YouTube, ahí está, y borras el caché y borras lo que viene siendo liberar espacio de la aplicación. Que las dos queden eliminadas así como se ve aquí, le das hacia atrás. Haciendo esto hemos reiniciado la aplicación de YouTube y ahora ya no nos tiene que aparecer el mensaje. Rápidamente volvemos a repetir los pasos de llamada de emergencia. Llama de emergencia otra vez, en el lapicito, en agregar contacto, en la lupa. Ahí en el teclado seleccionamos el mundito, nos aparece esto, opciones de teclado, configuración de teclado. Le vamos a dar en agregar teclado, era en el botón verde ahí abajo, yo me equivoqué. Ahí le vamos a poner en agregar teclado. Seleccionamos un idioma con el símbolo en la derecha, le damos en los 3 puntos y en ayuda y comentarios para que nos vuelva a mandar al video de YouTube. Ahora sí, al momento de darle en el título, nos tiene que abrir la aplicación sin el mensaje de actualizar y nos tiene que abrir Chrome. Listo, ahí está. Dentro del navegador la cosa se vuelve más fácil. Recuerda, si lograste entrar a archivos y tienes una micro SD, solamente descarga las siguientes aplicaciones que te voy a mostrar para que el método sea efectivo. Vamos a buscar la opción de GCM Neo FRP, pero a veces esta página falla y no te deja ingresar, como es en esta ocasión. No sé qué le pase, pero a veces no te deja ingresar. No te preocupes, hay otra alternativa, la cual nos permitirá descargar APK que necesitamos o las aplicaciones que necesitamos para el desbloqueo. Vamos a ingresar lo siguiente. Si después de intentar nada más no te abre, vamos a hacer la siguiente búsqueda. En Google, en vez de buscar GCM Neo, vamos a buscar root, así como lo ves en pantalla, ROTT-FRP. Lo vamos a buscar en Google y normalmente es la primera opción. Fíjate muy bien en la página que te sale. Dentro de esta que sí abre, vamos a buscar los archivos APK que están en una lista en la parte de abajo. Fíjate muy bien, a veces cambian esto. Solamente busca la lista, esta lista, y dentro de esas aplicaciones está la que dice Android 6 Google Accounts, que básicamente es el administrador de cuentas Google de Android 6. Le vamos a dar ahí, le vamos a dar en continuar, permitimos todo para que se descargue, le vamos a dar ahí en cerrar y aparece este diálogo que le vamos a poner en aceptar y le ponemos poner en detalles. Ahí va a aparecer la descarga. Esto ya depende de tu internet, normalmente se descarga rápido. Una vez que lo haga, la instalamos, obviamente le vamos a dar en configuración y le vamos a dar en confiar en esta fuente. La instalamos, esta opción no nos va a dejar abrirlo una vez que se instale, no te preocupes.
Ya que finalice, le vamos a poner obviamente en finalizado, le vamos hacia atrás. Y la siguiente aplicación que descargamos es la de Root Conji. Ahí vamos a ver, esperamos tantito, normalmente está en la parte de abajo, ahí está, com.rootconji. Vemos muy bien el nombre, le vamos a dar en aceptar, le vamos a dar en abrir, esta pesa muchísimo menos, le vamos a poner en instalar. Una vez hecho esto, esta sí nos va a dejar abrir, le ponemos en abrir y como no todos sabemos, le vamos a dar en los 3 puntitos en abrir o acceder al navegador, en aceptar, y desde aquí nos va a pedir una cuenta Google. Aquí ponemos una de nosotros, la vamos a agregar a la fuerza. Obviamente tenemos que tener la contraseña y el acceso lo más rápido y fácil que se pueda. Una vez que finalizamos de poner esta cuenta, ponemos la contraseña y continuamos con el método. Si pusiste todo bien, le vamos a dar en siguiente y a continuación se va a poner accediendo y se va a quitar. Como nosotros ya sabemos, ya se agregó la cuenta Google a la fuerza. ¿Qué vamos a realizar? Bueno, aquí hay 2 maneras y la más sencilla es irte hacia atrás aquí en Google. Vamos a buscar allí en el navegador, ahorita lo voy a poner en cámara rápida. Vamos a buscar lo que dice localizar o encontrar mi dispositivo. Cualquiera de las 2 cosas, ahí está, encontrar tu móvil, el servicio de Google que ofrece para localizar nuestros dispositivos. Obviamente le vamos a dar ahí, le vamos a poner iniciar sesión para comenzar y aquí nos va a pedir la cuenta. Obviamente le vamos a poner la cuenta que nosotros acabamos de agregarle a la fuerza al teléfono. Le vamos a poner ahí, ponemos nuestra cuenta y también nos va a pedir nuestra contraseña. Al finalizar esto nos tiene que mandar una lista de dispositivos cuando inicie sesión en el cual se encontrará el de nosotros. Mucho ojo porque normalmente nos aparece acompañado de algo que dice nuevo. Obviamente va a ser el modelo que estamos utilizando, que en este caso es el Motorola G6, aunque primero aparece uno, le ponemos en el modelo específico que nosotros tenemos. Hecho esto, seleccionamos todo esto, le ponemos en cerrar ahí y buscamos ahí en chiquitito, aparece algo que dice configurar bloqueo y borrado. Al darle ahí se mete a otra opción en la cual aparece bloquear dispositivo. Obviamente le vamos a poner también ahí. En esta ocasión nos pedirá que pongamos una contraseña, yo le voy a poner del 1 al 6 para que sea bastante fácil, tú pon la que tú quieras, pero si quieres poner la misma no hay problema, le pones del 1 al 6, le ponemos en siguiente, seguramente nos va a pedir un mensaje ahí que salga en la pantalla, esperamos tantito, por ahí creo que se trabó un poquito y le vamos a poner en siguiente, le vamos a poner en aceptar. Nos aparece esa opción de bloquear dispositivo, le pongo en bloquear, solicitud de bloqueo dice, esperamos tantito y nos pide la contraseña para seguir otra vez con el proceso. Una vez que ponemos nuestra contraseña, también le vamos a poner en siguiente, esto es solamente para confirmar lo que acabamos de pedir, que básicamente es que se bloquee el equipo. Y ahí está, nos aparece que pongamos otra vez la contraseña, no sé por qué, quizá no se puso bien. Volvemos a utilizar la misma, no te preocupes, te la va a aceptar sí o sí del 1 al 6. O la que tú quieras, no importa que tenga letras, obviamente pongo una fácil para que facilite todo el procedimiento, le pongo en siguiente, otra vez en aceptar y ya nos pide el mensajito, volvemos a ponerle aquí, yo le voy a poner hola, tal cual le voy a poner hola, le voy a dar hacia abajo y le voy a poner en bloquear dispositivo, cuestión de momento, ahí está, se bloqueó. Obviamente si yo lo apago y lo prendo, va a seguir el bloqueo, solamente le voy a dar hacia atrás en la flecha de allá abajito, para que aparezca esta pantalla y nos pida el bloqueo. Le puse del 1 al 6 tal cual, le voy a poner en aceptar y listo. Aquí como lo desbloqueé me dice que mi dispositivo es seguro, le voy a poner en cerrar y hecho esto ya hemos puesto bloqueo en el teléfono. Agregamos un pin a la fuerza. Una vez hecho esto le ponemos allá abajo en la opción que dice borrar y en la opción que dice borrar datos del dispositivo le damos. Esto hará que se restablezca de fábrica dándole la orden directa desde el servidor de Google, lo cual hará que al momento de volver a prender nos pida el pin que acabamos de agregar, así de fácil y sencillo. Recuerda que te tiene que quedar con el pin configurado, para esto apaga y prende el teléfono para que te pida el pin y lo vuelves a poner. Ya confirmado, pues ahora sí le das en borrar el dispositivo, los datos del dispositivo, esperamos tantito, te digo que probablemente nos vuelva a pedir la contraseña y ahí está, no la vuelve a pedir, la volvemos a poner, esto es la contraseña de tu cuenta que agregaste a la fuerza y cuando terminemos se va a borrar, le ponemos en siguiente, esperamos tantito, a ver qué nos aparece, quizá alguna confirmación final, esperamos a ver qué nos marca, ahí está, nos aparece esta opción, le ponemos en borrar.
y esperamos a que el equipo se apague y se comience a restablecer. Le vamos a poner, ahí está, dice restableciendo de fábrica, y tan sencillo como es esto, se va a restablecer el equipo. Aquí lo voy a adelantar porque se va a tardar, no te espantes, es normal que se tarde, y regreso cuando haya finalizado. Y listo, rápidamente le vamos a poner el idioma, vamos a ponerle el Wi-Fi y lo vamos a esperar a que se trate de la configuración, y ahorita la magia va a ocurrir. Esperamos tantito, aquí es normal que se tarde, a veces hay que regresar y volvernos a meter porque como que se traba, como que algo entiende el teléfono que pasó mal y no entra lo más rápido posible que esperábamos. Pero si esto te pasa es porque va a funcionar el método. Mira, ahí lo tuve que regresar algunas veces y volverle a poner en omitir, aunque el Wi-Fi está conectado y funciona. Ahí creo que ya pasó y esperamos el momento mágico. Listo, ahí está. Como te puedes dar cuenta, nos pide el pin y obviamente es del 1 al 6 el que nosotros agregamos. Le vamos a dar en continuar. Aceptamos esto, esperamos tantito y nos va a aparecer lo de la opción de la cuenta, pero ya nos va a aparecer en la parte de abajo un botón que dice omitir. Ahí está. Le ponemos en omitir y fíjate muy bien, al ponerle otra vez ahí en omitir, el candadito desaparece, listo, se fue. Eso quiere decir que ya no tenemos cuenta. Le ponemos el next, aceptar. Ya lo hemos engañado. Aquí la configuración depende de cada quien, pero te recomiendo que lo hagas lo más rápido posible porque todavía no hemos terminado. Hay que quitarle el desbloqueo OEM y restablecerlo de fábrica una vez más, así es que sáltatelo lo más rápido que puedas. Aquí ya entramos dentro del launcher de Motorola, el oficial, el que nos desbloquea ya el equipo. Nos vamos rápidamente a la configuración. Dentro de aquí vámonos a sistema. Voy a buscar acerca del teléfono, pero ahí me equivoqué. Vámonos a acerca del teléfono, ahí está. Y vemos la opción de la versión de Android para que tú veas que es el mismo, la misma versión, la misma seguridad. Y vamos a buscar número de compilación, le vamos a dar varias veces, nos va a aparecer que ya somos un programador. Nos vamos hacia atrás con ese cuadrito ahí de diálogo. Ahí ya aparecieron las opciones de programador, dentro de ellas buscamos el desbloqueo M, lo activamos, le ponemos en habilitar que quede activado, lo vamos hacia atrás y ahora sí nos vamos a opciones de restablecimiento y restablecemos de fábrica y borramos todo. Hecho esto, hemos finalizado el desbloqueo porque la próxima vez que el equipo prenda ya no nos va a pedir bloqueo de nada y hemos finalizado una vez más un desbloqueo de un Motorola G6 Play, el cual ya no se dejaba desbloquear. Nos vemos en un próximo video.